Hola, mi nombre es David Samuel Chávez y te doy la bienvenida a tu canal Vitaminas para el Alma. Hoy vamos a tratar un tema un poco controversial porque trata del enemigo número uno de nuestra alma. ¿De quién te estoy hablando? Del maligno, del diablo, de Satanás. Pero no vamos a hablar específicamente de él, sino vamos a hablar de cómo él ataca. Para eso vamos a leer una porción del Evangelio donde el maligno ataca nuevamente al Señor Jesucristo, pero lo hace de una manera muy sutil, que de la misma manera también nos ataca a nosotros de una manera muy sutil. Te voy a leer en Mateo capítulo 16, versículo 21, donde dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quítate de delante de mí, Satanás. Fueron las palabras que el Señor Jesucristo refirió a Pedro. Aquí es donde nosotros vemos cómo el maligno usa a otras personas para atacarlos. Entonces, vamos nosotros a ver que el maligno no solamente es un mito, sino que es algo real. Y algo real que está trabajando para destruir nuestra vida. Pero vamos a ver cómo es que el maligno trabaja para poder nosotros discernirlo y poderlo rechazar. Muchos de nosotros pensamos que el maligno se dedica a solamente andar espantando a la gente. Eso es lo que nosotros vemos en las películas, como la película del exorcista, como la película de la monja, como la película del payaso y muchas más, donde vemos al diablo que se la pasa espantando a la gente. Y nosotros pensamos que ese es el trabajo, pero no. Eso es algo más profundo, el trabajo que el diablo quiere hacer en nuestra vida. Algunos de nosotros también pensamos que el diablo es el culpable cada vez que nosotros cometemos una falta, cometemos un pecado. Pero también la Biblia nos enseña que nos quedamos cortos cuando pensamos de esa manera. Vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículo 13, donde dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí nos habla que cuando uno es inclinado a hacer algo malo, algo perverso, algo desagradable a Dios, dice que por su concupiscencia, en otras palabras, hay algo en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos inclina a ir a hacer aquellas cosas. No todo es culpa del diablo. Pero vamos a ir a algo más profundo. Cuando la Biblia nos muestra que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, fue porque el Señor Jesucristo les estaba diciendo que iban a venir los tiempos donde Él iba a ser crucificado, donde Él iba a ser golpeado, donde Él iba a sufrir por causa de nuestros pecados. En ese momento Pedro se le acerca y le dice: Señor, en ningún momento esto te acontezca. Y fue cuando ahí el Señor Jesucristo descubrió que no era Pedro, sino que era el maligno que lo estaba atacando.
Entonces la primera lección que nosotros vamos a obtener de esto es que el maligno usa a personas cercanas a nosotros, usa a personas muy allegadas, amigos, amistades, familiares, para él llevar a cabo sus planes. Personas que influencian fácilmente en nosotros. Por eso es que nosotros nos debemos de cerrar a toda amistad y toda familiar. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que discernir cuando el maligno los está usando. ¿Qué era lo que el maligno estaba haciendo a través de Pedro con relación al Señor Jesucristo? Le dijo que en ningún momento esto te acontezca. En otras palabras, le estaba diciendo, estaba insinuando en él lo que es la lástima, sentirse una víctima. Lamentablemente nosotros por naturaleza tendemos a sentirnos víctimas. Buscamos, cuando cometemos algún error, alguna falta, alguna equivocación, siempre nos sentimos la víctima o buscamos culpables. ¿Quién tiene la culpa? Cuando, por ejemplo, alguien nos pregunta y nos dice, bueno, ¿por qué tú no sacaste una carrera? Buscamos un culpable y decimos, es que la culpa la tuvieron nuestros padres. Cuando nosotros le preguntamos a alguien y le decimos, bueno, ¿por qué no te has superado físicamente, económicamente? Uno busca un culpable y le dice, no, es que mis padres, es que el patrón, es que el sistema de gobierno es el que tiene la culpa de que yo esté en esta situación. Por eso es que el maligno viene y nos empieza a acosar, nos empieza a atacar, empieza a buscar ese punto vulnerable en nosotros, que es buscar culpables, sentirnos culpables, sentirnos víctimas. Y por eso es de que uno tiene que tener cuidado. Porque el mensaje del Señor Jesucristo hacia nosotros no es para que nosotros nos sintamos víctimas. Al contrario, el mensaje del Señor Jesucristo hacia nosotros es un mensaje de reto. Es un mensaje donde Él nos impulsa a que nosotros nos superemos, a que nosotros no nos conformemos. Pero el mensaje del maligno hacia nosotros es un mensaje de mediocridad. Él trata de que nosotros nos quedemos en nuestro estado mediocre, que no nos esforcemos, que nos quedemos así y que siempre le echemos la culpa de nuestra desgracia, de nuestra situación a otros. El Señor Jesucristo siempre pone reto en nosotros. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo instó a sus discípulos, los retó. Dice la Biblia que si alguno de ellos quería ser su discípulo, le dijo, entonces niégate a ti mismo. Entonces tienes que dejar padre, madre y todo por causa de mí. Ese era el mensaje del Señor Jesucristo. Por eso es que la próxima vez que alguien se te acerque y te diga, ay, pobrecito de ti, cuánto sufres, ay, pobrecito de ti, todos se aprovechan de ti, ay, pobrecito de ti, no vas a poder hacerlo. No importa de quién vengan esas palabras, pueden venir de un familiar, pueden venir de un amigo, pero la verdad es que detrás de ese familiar, detrás de ese amigo, está el maligno de tu alma, que quiere destruirte, que no quiere que te superes, que no quiere que lleves a cabo los planes de Dios para tu vida. La voz de Dios es una voz donde Él te va a retar, donde Él te va a decir que sí puedes, donde Él te va a decir que sí puedes cambiar, que sí puedes mejorar tu economía, que sí puedes mejorar tu manera de ser, tu manera de pensar. Pero es tu deber poder discernir entre lo que es la voz de Dios y la voz del maligno, que Él quiere seguir oprimiéndote, quiere seguir que tú vivas en esa vida mediocre y de desgracia. Así es que yo te invito a que tú aprendas a discernir y que no te apapaches a ti mismo, sino que al contrario, tú le des las gracias a Dios por aquellas personas que se acercan a ti y que te impulsan a que te superes, que te impulsan y que te dicen que tú puedes. Y cuando tú digas y pienses y digas, no, es que la verdad, yo no puedo, más bien tú debes de decir, todo lo puedo en
Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga.